13, 24, 30. Mateo 13, 24, 30. Ahí vamos a leer una nueva parábola del Señor Jesús. Vamos entonces a Mateo 13, 24, 30. La leo, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Un enemigo ha hecho esto, dijo él. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra. Le damos gracias, Señor, porque su palabra nos anima, nos exhorta, Señor. Padre, le pido que por favor abra nuestros oídos espirituales, Señor. Ayúdeme, Señor, a mí también. Guíeme, Padre, y le pido, Señor, que usted me ayude, Señor, y que con temor y reverencia pueda, Señor, entregar su mensaje y su palabra, Señor. Se lo pido en su nombre, mi Dios. Amén. Comencemos. El título de este sermón le puse el día de la separación. El día de la separación considero que es apropiado porque va a llegar un día en que Dios va a separar el trigo y la cizaña. Va a llegar un día en donde el Señor va a separar al creyente del incrédulo. Y ese va a ser un día glorioso, va a ser un día estremecedor, va a ser un día y un evento único, va a ser un día de llanto por una parte y de máximo gozo y alegría en la otra parte. Va a ser un día en donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, porque todo habrá pasado y todo será hecho nuevo. Es un día esplendoroso y el Señor una vez más será honrado y será honrado por su iglesia por los siglos de los siglos. Y eso es maravilloso. En relación a este relato de la parábola, es del trigo y la cizaña, y nos tiene que llamar la atención por qué el Señor usa esta imagen del trigo y la cizaña. Y es básicamente porque el trigo y la cizaña son similares al principio de su crecimiento. Y la única diferencia la van a distinguir al final, porque la cizaña, a diferencia del trigo, no va a tener el trigo. Por lo tanto, cuando viene el día de la cosecha, es decir, cuando ya está maduro, se supone el trigo, ahí se va a distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Y alude muy bien al ejemplo que el Señor intenta decir, que el día del juicio se va a saber bien quién es el trigo y quién es la cizaña. ¿Por qué la cizaña es mala? Es porque debido a un hongo, según ahí dicen los expertos, tiene un hongo que la infecta y la hace venenosa. Por lo tanto, si se llega a entrar en el trigo
o sea, en la harina de trigo, la cizaña la hace venenosa, la hace amarga y la hace, por supuesto, tóxica y muy nociva para el pueblo. Así que en aquellos tiempos el Imperio Romano prohibió como un acto de vandalismo incluso plantar cizaña en un campo ajeno. Entonces cuando el Señor contó esta parábola, toda la gente que lo estaba escuchando entendía a lo que él se refería. El Imperio Romano había prohibido plantar en campo ajeno cizaña. Y de hecho, de eso se trata la parábola, que vino un enemigo y plantó cizaña en un campo ajeno. Después, los expertos también hablan que la raíz de la cizaña se entrelaza con el trigo y por eso al arrancar la cizaña se va a arrancar también el trigo, porque está enredado y al tratar de sacar la maleza va a salir el trigo. Por lo tanto, estos tips en cuanto al contexto, en cuanto a la idea de esta parábola, es importante para entender la idea, los propósitos y las intenciones que tiene el Señor detrás de esta parábola. Así que entendiendo eso, vamos desmenuzando este mensaje del Señor. Lo bueno, y esto es maravilloso, es que el Señor, a diferencia de todas las parábolas, el Señor, o algunas parábolas, el Señor interpretó esta parábola. Entonces va diciendo quién es el hombre que sembró, quién es la buena semilla, quién es el campo, quién es la cizaña, quién es el enemigo. Y eso es bueno porque nos ayuda a no desviarnos de la intención y de la interpretación. En primer lugar, el hombre que sembró la semilla es el Señor. El Señor es el que sembró la semilla y el mismo Señor lo dice en la interpretación de Mateo 37 en adelante. Ahí está la interpretación. La buena semilla son los hijos del reino, es decir, son los creyentes que creyeron en las buenas nuevas, en el Evangelio. Y el campo, y aquí esto es muy importante, el campo es el mundo en general. Muchas veces nosotros tenemos esta idea de que esta parábola se puede aplicar y habla del interior de la iglesia, que en el interior de la iglesia hay trigo y hay cizaña. En realidad, la interpretación que el Señor mismo da dice que el campo es el mundo en general. Por lo tanto, la buena semilla es el creyente que cree, valga la redundancia, que cree en el Evangelio y que está inserto en el mundo. Tal como la iglesia hasta el día de hoy, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dice la Escritura. Pero vivimos en este mundo, somos sometidos a las mismas leyes que tiene este mundo y cohabitamos con la gente del mundo. Por lo tanto, para seguir adelante y no desviarnos de la interpretación, el campo no es la iglesia, el campo es el mundo. Porque si llegamos a interpretar que el campo es solo la iglesia y que dentro de la iglesia hay muchos incrédulos y que también hay creyentes, estamos olvidando lo de afuera, estamos olvidando, no estamos interpretando de buena manera esta parábola. Y hay pasajes que van a afirmar esto. Por ejemplo, Juan 33 dice que en el mundo tendremos aflicción, es decir, la iglesia va a estar inserta en el mundo. Juan 17, en la oración sacerdotal, él dice varias cosas en relación a esto. El Señor ora al Padre y le pide que no nos saque del mundo. ¿Se da cuenta? Una vez más, la iglesia coexistiendo con los incrédulos en el mundo. Después le dice que no nos saque del mundo, sino que nos libre del maligno y que nos santifique en su verdad. Por lo tanto, vamos a estar acá, el maligno no nos va a atacar, tendremos aflicción. También en Juan 17, 16, en la misma oración, el Señor dice algo muy importante, que la iglesia, refiriéndose a los creyentes, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Se fija? Una vez más, la interpretación correcta, el campo es el mundo, la buena semilla son los creyentes, la mala semilla es la cizaña y son los incrédulos.
Y en Juan 17, 18, 20, nos deja claro cuál es la misión de por qué quedamos en el mundo, que una persona cree y queda en el mundo. Es para compartir el Evangelio. Esa es la gran misión de la iglesia, compartir, propagar el Evangelio. Y de hecho, el Señor Jesús oró por nosotros allí en la oración sacerdotal. Dice, yo los he enviado al mundo. Es decir, ellos creyeron, ahora vayan al mundo para que compartan estas buenas nuevas. Y ese es el gran propósito de por qué hemos quedado acá en el mundo. Y tenemos que cohabitar en el mundo para que puedan venir a salvación todos los que el Señor ha llamado a salvación. También dice en Juan 17, 20, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nuevamente, está hablando de la propagación del Evangelio. Por lo tanto, la idea correcta de esta parábola, y para entender la intención, el propósito, la idea y la enseñanza, es correcto entender que el mundo, que el campo es el mundo y no es la iglesia. Porque si fuera así, tendríamos que interpretar que en cada iglesia, que en todas las iglesias, van a haber incrédulos. Aunque eso podría ser, pero no es una norma absoluta. No podemos afirmar que en todas las iglesias del Señor hay incrédulos. No podemos afirmar como ley, como norma absoluta. Esa es una interpretación incorrecta. Afirmar que en todas las iglesias como norma absoluta hay incrédulos, tendríamos entonces que decir que en la iglesia de Apocalipsis, de Esmirna y Filadelfia, había muchos incrédulos. Pero en la examinación que hace el Señor de ambas iglesias y de las 7 iglesias en general, dice el Señor que Esmirna no menciona incrédulos. Al contrario, dice que en Esmirna estaban siendo martirizados por el Señor. En Filadelfia dice que eran fieles a la palabra, a la escritura, fieles al Señor y no negaban su nombre. Por lo tanto, que hayan incrédulos puede ser verdad en muchas ocasiones, pero no es la norma absoluta. Por lo tanto, hay que tener cuidado de interpretar que cuando se habla de la parábola del trigo y de la cizaña, nos estamos refiriendo a la iglesia. En realidad nos estamos refiriendo al mundo. El creyente cohabitando con los incrédulos. La oveja cohabitando con los lobos. Esa es la interpretación correcta de esta parábola. Y cuando la logramos interpretar de la manera correcta, vamos a poder sacar la enseñanza correcta. Y eso es fundamental. Continuando con la parábola en el versículo 25, dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En este campo, que es el mundo, vino el enemigo, que es Satanás, el diablo, y sembró la cizaña. ¿Y quién es la cizaña? El Señor dice, la cizaña son los hijos del malo, son los incrédulos, son los que rechazan el Evangelio. Y el campo, nuevamente entendiendo que es el mundo, ¿cuándo vino este enemigo a sembrar la cizaña? Y esto nos tenemos que remontar e irnos a Génesis. En Génesis, en el capítulo 1, cuando el Señor dice que creó todo, ¿qué fue lo que vio Dios? Cuando el Señor en el principio creó todo perfecto, coherentemente perfecto, Él vio que todo era en gran manera bueno. Era bueno, no era malo. Pero la serpiente era astuta y introdujo el pecado. Ahí es cuando su enemigo viene y siembra la cizaña. Entre medio de la perfección, entre medio de lo bueno. Y el Señor, reprochando al hombre, le dice, maldita será la tierra por tu causa. Por lo tanto, en el principio, este campo de siembra era habitado de forma perfecta, de forma buena, pero cuando se introdujo el pecado, corrompió la creación de Dios. No significa que esto
escape de la soberanía de Dios, del control de Dios. El Señor lo permitió. Pero describe esta parábola la obra del enemigo. Satanás siempre ha querido estropear los planes de Dios. Satanás siempre quiere vestirse como ángel de luz. Satanás, en su astucia de querer interrumpir los planes de Dios, de estorbar los planes de Dios, se viste como ángel de luz. Y aquí viene un punto muy importante, que Satanás intenta infiltrarse en la iglesia, entendiendo que el campo es el mundo. Ese mundo, esa cizaña, ese enemigo se intenta introducir en la iglesia, y ahí es donde tenemos que estar atentos. De hecho, la parte práctica de esta parábola es esto: de qué forma la iglesia se va a resguardar de que el mundo no entre a la iglesia, de que la cizaña no entre a la iglesia, de que el pecado no entre a la iglesia. Y la sugerencia que hacen varios teólogos, en primer lugar, y ahí puse la cita también, es orar contra los planes de Satanás, es estudiar dedicadamente la escritura de manera diaria, como dice eh, Hechos en 17:11 de la iglesia de Berea. Decía que diariamente ellos examinaban lo que decía Pablo para ver si lo que decía era correcto, pero decía que diariamente examinaban la escritura. Por lo tanto, orar contra los planes de Satanás, estudiar la palabra con dedicación para discernir bien, que no vaya a ser que la cizaña esté entrando entre medio del trigo. Y por último, las tres cosas importantes, lo último es la disciplina bíblica. La disciplina bíblica es lo que limita, es lo que de cierta forma impide de manera práctica que el pecado se disemine en la iglesia. Es decir, nos mantenemos a raya. La disciplina bíblica apunta hacia la santificación de la iglesia, a que la iglesia se mantenga pura y santa. Tal vez la disciplina bíblica, mientras estemos en este mundo, a lo mejor jamás vamos a lograr una iglesia perfecta, una iglesia 100% pura, una iglesia 100% sana. No lo vamos a lograr acá en este mundo, lo vamos a lograr cuando seamos glorificados. Pero mientras tanto, debemos orar, estudiar la escritura y ejercer la disciplina bíblica. ¿Para qué? Para que el enemigo no entre a la iglesia, para que la cizaña, los incrédulos, no es que no entren, sino que los incrédulos no influyan. ¿Cuántos incrédulos están influenciando en las iglesias con la teología de la prosperidad? Esos pastores no son creyentes. Y es terrible pensar de esa forma. Esos líderes no son cristianos porque proclaman un evangelio distinto al del Señor. Son como ángeles, vestidos como ángeles de luz. Satanás se viste como ángel de luz. Parece que es, pero no es. Acuérdese que la cizaña se parece al trigo, pero no es. ¿Y qué nos ayuda a discernir? La oración, el estudio de la palabra, y la disciplina nos mantiene, es como el filtro, es como la puerta que impide que el pecado entre libremente a la iglesia. El versículo 26 dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Por lo tanto, el fruto hace la diferencia. El fruto es lo que distingue. La pregunta es, ¿podemos distinguir? La respuesta es sí, lo podemos distinguir. En Mateo 7 el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Dice, cuídense de los falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelios. Dice, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, parecen trigo, pero son cizañas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? La respuesta es no. ¿O acaso se recogen higo de los cardos? Nuevamente la respuesta debe ser no. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, y eso es verdad.
pero el árbol malo va a dar fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. No puede dar fruto malo porque es un árbol bueno y da fruto bueno. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno porque ese árbol es malo, está imposibilitado de dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Por lo tanto, en el día del juicio, el Señor va a discernir bien, aunque a nuestra visión sean iguales, pero el Señor va a decir, no, este es trigo y esta es cizaña. Y la cizaña abánquenla y que arda en el fuego, pero el trigo, déjenlo en mi granero, dice el Señor. Pero por mientras tanto, ¿cuál es el llamado del Señor? Cuídense, cuídense de los falsos profetas, cuídense de los falsos maestros. ¿Y cómo se van a cuidar? Orando, estudiando la palabra con la disciplina bíblica. ¿Por qué? Porque son lobos feroces que se van a disfrazar de cizaña, perdón, de trigo, se van a disfrazar de ovejas, pero en realidad son lobos. Por eso, cuidado, y todo, tanto la membresía como los líderes, debemos estar atentos de que eso no entre a la iglesia. Ahora, no significa que una persona incrédula no la vamos a invitar a la iglesia. Por favor, no piensen eso no es la idea, no es la interpretación correcta. Invitemos personas a la iglesia, por favor, propaguemos el evangelio, por favor, es nuestro mandato, pero que sus doctrinas, sus filosofías no influyan en la iglesia. Ellos se deben convertir a Cristo, no nosotros al mundo. También, nuevamente, es la interpretación correcta. Por lo tanto, podemos invitar gente incrédula a la iglesia y es nuestra misión compartir con ellos el Evangelio, pero no nos debemos nosotros convertir a ellos, al mundo. Continuando, en el versículo 27, 28 y 29. Vinieron, dice entonces, los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, el señor del dueño del campo, le dice, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y la pregunta que hacen estos siervos es súper práctica, o sea, hay cizaña, vamos, arranquémosla. Y el Señor le dice, no, deténganse, no la arranquen. No, porque si arrancan la cizaña, van a arrancar también el trigo. Y por lo tanto, y aquí hay que ser muy, muy cuidadoso, nosotros como creyentes no estamos llamados a ir y aniquilar el pecado, ¿ya? Porque a lo mejor esta intención, vamos y arranquemos, como aniquilemos, matemos a todos los pecadores, destruyamos el pecado. No, el único capaz de destruir el pecado es el Señor. Por lo tanto, mientras tanto, nosotros no somos llamados a arrancar la cizaña. El Señor va a llegar el día en que Él va a aniquilar por completo el pecado, Él va a arrancar a los pecadores de este mundo y los va a condenar, pero va a llegar ese momento, pero no es nuestra función. Nuestra función, reitero, es proclamar el Evangelio tal como el Señor nos manda. Tampoco estamos llamados a enclaustrarnos, encerrarnos del mundo para no tener contacto con el mundo. No. Tampoco estamos llamados a arrancar literalmente del mundo. No. Como les decía al principio, el Señor pide que nos mantengamos en el mundo, que coexistamos en el mundo, que cohabitemos con los incrédulos, con el gran propósito de compartir el Evangelio. Pero aniquilar el pecado, arrancar la cizaña como tal, va a llegar el día y el Señor lo va a hacer. Ahora, la gran pregunta que surge, y aquí también muchos también malinterpretan este pasaje,
Bueno, entonces, si no vamos a arrancar la cizaña, entonces vamos a dejar que la cizaña entre a la iglesia. Vamos a dejar que el maligno entre a la iglesia a influenciar. Vamos a dejar que el pecado entre deliberadamente a la iglesia. Y la respuesta nuevamente es no, no. No estamos llamados a aniquilar el pecado y los pecadores, no, pero estamos llamados a resguardar la iglesia con la disciplina bíblica. Recordemos que el campo es el mundo, no es la iglesia. Por lo tanto, la disciplina bíblica la vamos a aplicar a nivel de iglesia. Allí en la iglesia debemos tratar de discernir entre el trigo y la cizaña e ir separando y limitando acciones pecaminosas. Pero por sobre todo, hermano, y esto debe quedar claro, que la disciplina bíblica debe aplicarse con amor, con paciencia y con el propósito de ganar al hermano. Y esto es importante, ¿ya? Con esto no es que estemos arrancando la cizaña ni mucho menos, pero estamos llamados por el Señor a ejercer disciplina bíblica para que el pecado no ingrese a la iglesia. En Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. ¿Se fija? El propósito último de la disciplina es ganar al hermano. No es destruir al hermano, no es dañar al hermano, no es hacerle la vida imposible al hermano, es ganar a tu hermano. Por lo tanto, el que ejerce la disciplina la debe ejercer en amor y paciencia para ganar al hermano. Y el que es disciplinado debe someterse a la voz y autoridad de la Escritura en humildad y en arrepentimiento, reconociendo la falta. Uno lo aplica con amor y el otro lo recibe con humildad y aceptación, pero ambos se someten a la Escritura. Y en Primera de Tesalonicenses 5:14 nos llama a que seamos pacientes con todos. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, es decir, que se alienten a los que están decaídos, y que sostengáis a los débiles. Hay quienes tienen una fe maravillosa, mucha confianza en sí mismo, y gloria a Dios por eso, pero hay débiles en la fe y hay quienes son más fuertes en la fe. Pero finalmente los débiles y los fuertes, a Dios les ha implantado la fe, no es algo propio. Dios ha implantado esa fe y si creemos por obra de Dios. Por lo tanto, los débiles en la fe y los que son fuertes, robustos en la fe, ambos son para Dios. Por lo tanto, debemos tener paciencia los unos con los otros. Los que son débiles tampoco deben criticar a los fuertes y los que son fuertes en la fe tampoco deben criticar a los débiles, sino que en amor y en paciencia deben coexistir el uno con el otro. Y en base a esto mismo de la disciplina de la iglesia, Juan Calvino, que es un teólogo, escribió algo que a mí me llamó mucho la atención y que deja igual, que impacta lo que él dice en relación a las personas que no tienen misericordia con sus hermanos. Dice, allí donde nuestro Señor requiere clemencia, hay quienes lo olvidan y demuestran un gran rigor y una gran severidad excesiva, dice Calvino, al considerar que solo hay iglesia allí donde ellos ven una iglesia perfectamente pura, perfectamente santa, y se separan de la iglesia de Dios, se van de la iglesia con el pretexto de aborrecer los vicios y los pecados, creyéndose que están separados de los malvados. Eso es fariseísmo. Eso es falta de amor. Eso es orgullo de corazón. Creerse más
de lo que no somos, es vano, es orgullo, es pecado. Y incluso San Agustín de Hipona escribe en relación a esto y afirma en relación a los que se quieren ir de la iglesia o abandonar por este motivo la iglesia. Dice, no nos retiremos de la iglesia porque veamos que hay cizaña en ella. En su lugar, y escuche bien, en su lugar dice, hemos de esforzarnos en ser nosotros trigo. Se imagina que se vaya de la iglesia, que se retire de la iglesia, y al día del juicio el Señor le diga, bueno, te retiraste de la iglesia porque efectivamente eras cizaña. Y usted quiere decir, pero si yo soy trigo. No, el Señor le va a decir, usted es cizaña. Entonces, muchas veces con ligereza ejecutamos un juicio sin amor y sin paciencia contra los hermanos, sin misericordia, como si el Señor no hubiera tenido misericordia con nosotros. ¿O acaso nosotros de dónde venimos? ¿No venimos del mundo? ¿No venimos nosotros de la misma muerte espiritual donde están los demás en el mundo? De allá venimos, somos escoria, somos suciedad, inmundicia, somos lo vil del mundo. Y el Señor nos sacó de allí, nos dio vida, nos implantó la fe, nos hizo nacer de nuevo y ahí recién pudimos creer. Y por eso el propósito, el fundamento, la esencia de la disciplina bíblica es mantener una santificación, pero debe aplicarse con amor y paciencia, entendiéndose que cada una de las personas que están en la iglesia han sido ganadas por Cristo. La membresía no ha sido ganada por el pastor ni por los líderes, ni por tampoco la membresía, no. La iglesia y cada uno de los creyentes ha sido ganado por Cristo. Y porque son de Cristo, debemos administrar con sumo cuidado, con gran temor, con gran reverencia, porque son de Él, son ovejas de su prado, no son de los líderes, no son de la membresía. Por lo tanto, debemos impedir que el mundo entre a la iglesia aplicando la disciplina bíblica, pero debe ser con amor, con paciencia, con el propósito de ganar al hermano y no de arrancarle y condenarlo y mandarlo al infierno. El Señor va a hacer eso, no nosotros. Versículo 30. Y aquí está el mandato del Señor. Aquí ya debemos estar muy atentos porque esta es el mandato del Señor y porque el Señor lo dice, debemos hacerlo. Dice, dejad crecer. Ok, listo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor dice, no, dejen ahí nomás el trigo y la cizaña, que cohabiten juntos. Debemos existir junto a los incrédulos hasta el juicio final. Debemos coexistir con los hijos del diablo hasta el juicio final. Pero a pesar de que estamos cohabitando con los hijos del diablo y con el mismo tratando de hacernos caer, es maravilloso ver cómo el Señor, aún así, preserva su iglesia como columna y como baluarte de la verdad. Las puertas del infierno no pueden destruir la iglesia. Y eso es muy lindo, eso es maravilloso, eso es esperanzador. Porque aunque la iglesia esté sufriendo persecución, martirios y gran cantidad de sufrimiento, el Señor aún así mantiene su iglesia en alto y la mantendrá en alto por la eternidad, porque Él es el que sustenta y preserva la iglesia. Estamos en el mundo y no somos del mundo. Estamos en el mundo y el mundo no la va a poder derribar. La alta crítica no va a poder derribar la iglesia. El ateísmo no va a poder derribar la iglesia. El comunismo no va a poder derribar la iglesia. Así como en China, ¿cuántos hermanos son perseguidos? El comunismo no va a poder
Ninguna ideología no va a poder destruir la iglesia. Y esa es una esperanza alentadora, porque el Señor preservará su iglesia hasta el día final. Por eso el Señor dice, alto, no aún no. Dejen que crezca juntamente lo uno con lo otro. Dejen que crezca el trigo y la cizaña. Dejen que cohabiten juntos. Y así lo debemos hacer. Pero cuando llegue el tiempo de la siega, que va a ser el juicio final, el fin del siglo, la cosecha final, dice que el Señor enviará a sus ángeles para eliminar todo pecado. Y allí será el llanto y el crujir de dientes, porque las personas nunca, las personas que no creen, nunca se van a imaginar que esto era real, porque por más que se les predique, hay muchos que resisten, hay muchos que dicen que esto es un invento, hay muchos que creen que esto es una invención humana, que esto es una mentira, pero el impacto va a ser tan grande cuando se den cuenta que en realidad era verdad. Y los segadores, los ángeles, llegarán a la tierra y van a tomar a la cizaña y la van a arrancar. Por lo tanto, el juicio final es un acto ineludible. Todos vamos a tener que llegar allá. Todos vamos a tener que rendir cuenta y ahí el Señor va a separar a las ovejas y a los cabritos. Ahí van a separar al trigo y a la cizaña, a la oveja y al lobo. Ahí el Señor, a lo mejor muchas veces a nuestra vista no nos dábamos cuenta si es creyente o no es creyente. Muchas veces por los frutos sí nos podemos ahí tener cierta idea, pero finalmente el escrutinio del Señor, el ojo del Señor, la vista del Señor, el juicio del Señor es perfecto. La balanza del Señor de juicio es perfecta. Y ahí Él va a discernir y va a decir, este es del reino del cielo, este es el reino del diablo. Y ahí va a separar. Recoged primero la cizaña, dice la escritura, que el Señor les envía a los ángeles. ¿Y qué es la cizaña? Son los hijos del maligno, como les dije yo. Son los que causan tropiezo. ¿Cuántos creyentes no nos han hecho, cuántos no creyentes, cuántos incrédulos no nos han hecho daño? ¿Cuántas personas que no creen en Cristo? ¿Cuánta injusticia hemos visto en el mundo? ¿Cuánta influencia del mundo quiere tener por sobre la iglesia? Hoy en día vemos cada vez el mundo que está depravado literalmente, quiere tratar de cambiar todas las normas de Dios. Bueno, todos ellos son cizañas y va a llegar el día en que van a ser recogidos todos ellos y van a ser echados al infierno. También se refiere a esto, recoger la cizaña, todos los que hacen iniquidad, cualquiera que haga injusticia, todos los gobernantes que han hecho injusticia, todos los líderes, los jefes incluso en los trabajos, en las organizaciones, cuántas organizaciones trabajan para ir en contra de la escritura, cuántas organizaciones incluso mundiales promueven cosas que van en contra de la escritura, que atentan en la escritura. Todas esas iniquidades, va a llegar el día en que el Señor las va a enjuiciar. ¿Qué más va a hacer? Dice que las va a echar en un horno de fuego. Eso es el infierno. Por lo tanto, el día va a llegar. El día va a llegar. El día del juicio va a llegar. No sabemos el día ni la hora. Tampoco somos llamados a darle fecha y hora cuando el Señor venga. Si usted escucha que alguien le da fecha y hora, ese es un falso maestro. Es un falso profeta. Porque no sabemos el día y la hora. Y en Apocalipsis 6 hay un breve relato, Apocalipsis 6, 14, 17, de lo que va a acontecer ese día. Ese día va a ser único, ese día va a ser un estruendo enorme, ese día nadie se va a poder sostener en pie ante la presencia y ante su ira santa. Dice 6:14 en Apocalipsis, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla.
Es decir, los cielos van a ser abiertos. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, para que un monte, una montaña desaparezca, se caiga, o sea, tiene que ser un terremoto enorme. Para que una isla se sumerja y desaparezca, es porque el mar va a estar, pero embravecido y van a desaparecer las islas. O sea, el estruendo va a ser grande. Y aquí el versículo 15 habla en lo que yo le decía, la injusticia que se hace con la iglesia, el daño que se le hace a la iglesia, cuántos gobernantes, líderes, organizaciones que quieren hacer daño a la iglesia. Versículo 15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, que no creyeron obviamente, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Mire, arrancando de todo este estruendo, se escondieron en cuevas, se escondieron en rocas, en peñas, en los montes. ¿Y qué gritaban? Decían a las montañas y a las rocas, caed sobre nosotros, que las montañas caigan sobre nosotros y escóndanos. Mire, el escóndanos dice del rostro de aquel que está sentado en el trono. Ellos van a ver al Señor sentado en el trono y van a ver que les viene el juicio, pero prefieren gritar que los montes los cubran, prefieren querer morir antes de rendirle cuenta al Señor. Y gritan que los escondan, que los cubran del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Va a ser un día lleno de indignación, lleno de ira. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Versículo 17. Por lo tanto, la Escritura dice que el día va a llegar. Y si dice, lo debemos creer y lo debemos anhelar y lo debemos esperar. Porque en Cristo hay salvación. Pero el gran día va a llegar y dice la pregunta final en el versículo 17, ¿quién podrá sostenerse en pie? Si los montes van a desaparecer, imagínense, ¿quién va a poder sostenerse en pie? Nadie. Y también alude, aunque toda rodilla se va a doblar ante el juicio del Señor. Y después de recoger la cizaña, los incrédulos, los cabritos, los que hicieron tropiezo, inequidad, injusticia, después el Señor dice, bueno, y a los otros, recogedlos en mi granero. Y ahí van a estar los justos, ahí va a estar la iglesia, los que de verdad creyeron, los de que de verdad se arrepintieron y entregaron sus vidas al Señor en fe. Y dice que brillarán como el sol en el reino de su Padre. Tanto el juicio como la gracia y la misericordia que el Señor ejerce es justa. Que haya un infierno y que hayan personas en el infierno no hace a Dios malo. Dios es bueno. Su esencia es ser bueno. Él es justo. Él es santo. Y la realidad, y ese es el verdadero evangelio, que todos íbamos para allá. Todos íbamos a condenación. Todos íbamos a muerte. Nacimos en muerte. Nacimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ese es el gran mensaje, que si usted cree en Cristo, será salvado de la ira de Dios. Ese es el evangelio, que seremos salvos de Dios, de su ira. El infierno es la expresión máxima de la ira de Dios, porque será por la eternidad. Y arderán en el fuego, porque Dios es santo y ellos no quisieron arrepentirse, no quisieron volverse a Dios. Una mala interpretación de la Escritura es que la gente cae como arena al infierno y como que Dios está en los cielos, como angustiado de cuánto se van a perder. No, tener ese concepto es un concepto errado de Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Desde el principio Dios estableció todos. Él sabe quiénes son los que van a creer y sabe los que no van a creer. Por lo tanto, esto
tanto el infierno como el cielo son motivos de honra y gloria al Señor, porque Él es santo, justo, perfecto. Y lo más lindo de esto, que la iglesia estará con el Señor. Por lo tanto, como dice Pablo, debemos predicar el Evangelio por amor a los escogidos, por amor a los que han de creer. Eso es el motor del Evangelio, que crean los que Dios va a llamar, compartir el Evangelio, insistir a tiempo, afuera de tiempo, compartir la ira, el santo juicio de Dios y que en Cristo hay salvación. Ese debe ser el motor. El motor es que Dios nos manda a predicar el Evangelio, porque un día va a llegar en donde brillarán los creyentes como el sol en el reino de su Padre, y eso será maravilloso, estar en la patria celestial, junto al Señor. No habrá sol, el Señor será la luz, el resplandor, ya no habrá lucha en contra del pecado, ya no habrá lucha en contra de los gobernantes, ya no habrá quien haga tropiezo, ya no va a estar Satanás, no va a estar los deseos de la carne. Estaremos en tranquilidad, completa paz y absoluta santidad delante de Dios, y le veremos a Él tal cual como Él es. Y por eso los justos brillarán como el sol, porque será el resplandor del Señor en sus rostros. Por lo tanto, el trigo y la cizaña aún no se va a separar, pero va a llegar el día de la separación, el día en que el Señor separe a justos y a injustos, a creyentes y a no creyentes. Por lo tanto, cómo aplicamos este sermón a nuestra vida diaria. Nuevamente reitero, ¿de qué forma nosotros vamos a evitar que el mundo entre a la iglesia? Estudiando la palabra de Dios, como lo hacía la iglesia de Berea, orando en contra de los planes del enemigo, que los gobiernos, que los líderes no tengan mayor influencia en la iglesia, y si la tienen, que la iglesia pueda soportarlo. Ejercer disciplina bíblica en amor, en piedad, dentro de la iglesia, para no dar lugar al diablo. Y finalmente, dejar toda injusticia en las manos de Dios. Toda injusticia. Injusticia en el trabajo, injusticia en los negocios a lo mejor, injusticia a lo mejor que su propio vecino le ha hecho injusticia, sus jefes le ha hecho injusticia, organizaciones le han hecho injusticia, en fin, su familia le ha hecho injusticia, sus amigos le han hecho injusticia, todo tipo de injusticia, déjenlo en manos de Dios, porque Él pagará. Llegará el día en que Él va a pagar, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que es ese el mensaje, es ese el llamado, que va a llegar el día del juicio, va a llegar el día de la separación, y que el Señor nos ayude, como dice San Agustín, que nosotros nos preocupemos de ser trigo. Examinemos nuestras vidas si somos trigo. Examinemos si tenemos fruto. Examinemos nuestro corazón cada día. No nos desviemos. Examinémonos nosotros. Porque va a llegar un día en que no nos vamos a poder dar vuelta atrás, sino que va a ser el gran día de la separación, en donde el Señor va a separar al trigo y a la cizaña. Amén. Así que oremos por este mensaje y que el Señor nos ayude con su palabra. Señor, le damos gracias, Padre, por su amor, su misericordia. Le damos gracias, Señor, porque usted es bueno. Le damos gracias, Señor, porque usted es justo, Señor. Su justicia es perfecta. Su justicia, Señor, es temible. Es temible, Señor. Padre, porque usted no hace excepción de personas, Señor. Su juicio es perfecto, porque usted todo lo sabe, Señor. Su juicio, Señor, será ineludible, Señor. Llegará el día del juicio, Señor. Y ayúdenos, Señor, a vivir con miras hacia allá, Señor. A santificarnos por amor de su nombre. A santificarnos, Señor, para en gloria estar con usted, Señor. No es por obra la salvación, pero es un deseo, un anhelo de poder, Señor, llegar lo más impecable posible a su presencia. Le pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Ayúdenos, Señor, a santificarnos, Señor, con la disciplina, con la oración, con el estudio de la palabra, Señor.
Ayúdenos, Señor, a ser trigo, Señor. Padre, ayúdenos, Señor, a soportar en medio de las adversidades, de la cizaña, de lo incrédulo, el daño, Señor, las injusticias que vivimos, Señor, cada día. Ayúdenos, Señor, Padre, porque aún no es su voluntad que nos saque del mundo, pero va a llegar el día en que nos va a usted arrancar de este mundo y nos va a plantar, Señor, en la patria celestial, en la nueva Jerusalén. Señor, ayúdenos, Señor, a compartir su palabra, a compartir su evangelio, Señor, por amor, Señor, a los escogidos, como dice el apóstol Pablo. Ayúdenos, Señor, a predicar su misericordia, pero también su ira, Señor. Ayúdenos, Señor, a predicar el evangelio, a ser pacientes los unos con los otros. Padre, ayúdenos a amar a los hermanos con misericordia, compasión, recordando de dónde nos sacó usted, Señor, y ayúdenos, Señor, Padre, a impedir que la influencia del mundo ingrese a la iglesia. Señor, todas estas cosas las pedimos, Señor, conforme a su palabra, y todo esto lo pido en su santo nombre, Señor Jesús.